Se cree que existe un episodio o cortometraje perdido de Mickey Mouse, supuestamente creado por Walt Disney en los años 30. Muchas fuentes indican que este material no tiene nada destacable, solamente se ve a Mickey caminando por una calle al lado de unos edificios durante 2 minutos, antes de que la pantalla se oscurezca. El único sonido que tenía el film, no era más que un piano siendo golpeado y tocado al azar, pero que de alguna manera, transmitía algo de incomodidad. Y el ratón también tenía algo particular. Su cara no transmitía nada. Era como si estuviese deprimido, y lo único que podía hacer era dar una lenta caminata con nosotros. Todos los que vieron la cinta creyeron que la caricatura terminaba luego de que la pantalla se pusiese en negro, algo típico en la mayoría de dibujos animados. No fue hasta que el señor Leonard Maltin, luego de revisar el corto, decidió digitalizarla para tenerla como una obra de Walt Disney, a pesar de sus rarezas. Leonard mandó a uno de sus asistentes a que se encargue del trabajo. Cuando la digitalización terminó, el asistente descubrió que la caricatura duraba en realidad 9 minutos y 4 segundos. Cuando Leonard Maltin se dio cuenta de esto, decidió investigar para ver si el film contenía algo más. La pantalla permaneció en negro hasta el minuto 6, y luego volvió a Mickey Mouse caminando. El sonido esta vez era diferente, sonaba como un murmullo, hablado en una lengua inentendible. A medida que avanzaba el video, la voz se hacía más fuerte, transformándose en un grito. La imagen se distorsionaba, la calle iba en direcciones que Mickey no seguía, era como si caminase sobre la pantalla. Y el ratón cambiaba su cara, pasando de inexpresiva a una sombría sonrisa. En el minuto 7, el sonido ahora eran gritos escalofriantes, la imagen comenzaba a oscurecerse, y la cara de Mickey estaba derrumbándose, con sus ojos cayendo hacia su barbilla, y los bordes de su sonrisa apuntando hacia arriba. Leonard Maltin quedó perturbado con lo que estaba viendo, así que mandó a uno de sus empleados a que terminara de ver el video y tomase nota de todo lo que vio, para luego guardar el material en una caja fuerte. Al final del video, los edificios eran escombros flotando en el aire, la calle estaba toda rota, y Mickey tenía la cara indistinguible, ya ni parecía un ratón. La pantalla cambió de forma abrupta a la cara de Mickey Mouse, con una caja de música tocando de fondo durante 30 segundos. El empleado salió corriendo de la habitación hacia un guardia de seguridad gritándole 7 veces seguidas la frase, "El sufrimiento real no se ha conocido". Apenas terminó, le quitó el arma al guardia y se disparó en la cabeza. Lo último que vio Leonard Maltin de la cinta fue una frase en ruso que dice, "Las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso". Luego de este suceso, muchos otros empleados intentaron publicar el video en internet, pero fueron despedidos por eso. Teniendo en cuenta que la creepypasta trata sobre una cinta perdida que contiene cosas perturbadoras, a mí me pareció buena, pero nada más. Creo que lo mejor de esta historia es que se corona como el creepypasta más antiguo de todos. Y claro, dejar que gente interesada en esta historia haga su propia recreación sobre lo que puede contener el video, es algo que mantiene viva esta leyenda urbana. Calificación, 1B. Un hombre compra en una tienda de garaje un cartucho de Pokémon para Game Boy. Al encender la consola, vio que podía tratarse del Pokémon rojo o azul, pero con unos ligeros cambios entre comillas. El juego llevaba como título Pokémon Black versión. Al llegar al laboratorio del profesor Oak, podías elegir a 4 Pokémon en vez de 3. El cuarto Pokémon era el mismísimo Ghost. El fantasma que no podías capturar en Pueblo Lavanda, ahora es un Pokémon seleccionable en el inicio. El Pokémon era de nivel 1, y tenía solamente el ataque maldición, ataque que no existió hasta la generación 2. Pero en este juego el movimiento es muy diferente a lo mostrado oficialmente. Al usar a Ghost durante una batalla, el Pokémon rival no podrá moverse del miedo, dejando a Ghost como el único atacante. Pero lo perturbador empieza ahora. Al utilizar maldición, la pantalla se torna en negro, y se escucha el grito del Pokémon al que hayas atacado, pero más lento, como si estuviese sufriendo. Y cuando la pantalla muestra la pelea otra vez, el entrenador rival mostrará que tiene una Pokébola menos. Y sí, es eso que estás pensando. El movimiento maldición mata a los Pokémon. Pero para empeorar las cosas, si el entrenador rival perdía la batalla, podías utilizar maldición con él. Si lo hacías, el rival desaparecía del mapa y tiempo después aparecería una lápida en su lugar.
Algo importante a saber es que el movimiento no sirve contra Pokémones tipo fantasma ni personajes importantes para la historia, como Blue o Giovanni, excepto en sus últimos enfrentamientos. Luego de convertirte en campeón y pasar por el Salón de la Fama, el juego mostrará una pantalla en negro con un cartel que dice, muchos años después. Aparecerás en Pueblo Lavanda, pero como un anciano mirando unas lápidas. No tienes Pokémones, ni siquiera Ghost, lo único que se puede hacer es caminar. Mientras avanzas, notas que no hay nadie con quien pelear, solo tumbas donde antes había entrenadores, y que la música de Pueblo Lavanda se repetía en bucle. Puedes ir a donde quieras, pero solo un lugar es clave para avanzar. Si volvías a tu casa en Pueblo Paleta, y te colocas en el lugar donde comenzaste el juego, la pantalla se pondrá en negro, y luego aparecerán imágenes de Pokémones y entrenadores. Lo que tú ves son víctimas de quienes fueron atacados por el movimiento maldición. Cuando la secuencia termine, una última pelea Pokémon comenzará. Esta vez serás tú contra Ghost. El Pokémon que has usado en toda la aventura, quiere pelear contra ti. No cuentes con el botón de correr porque el juego no te dejará. Si utilizas la opción pelear, usarás el movimiento esfuerzo. No le afectará a Ghost, pero a ti te quitará salud. Cuando tu salud esté al mínimo, Ghost utilizará maldición. Fin del juego. Lo único que puedes hacer es reiniciar la consola y crear una nueva partida. El coleccionista, al terminar el juego, quiso hacer todo de nuevo, pero sin utilizar maldición contra nadie. Y aunque eso suene como algo bueno, la pelea contra Ghost sucederá igualmente y acabaremos siendo atacados con maldición. El chico se quedó cuestionando el por qué este cartucho modificado existe. Tal vez el creador quería transmitir el mensaje de que, hagas lo que hagas, la muerte es inevitable. O, solamente sea un juego infantil con detalles mórbidos y oscuros. Algo que me gusta en una historia de terror, es tener la oportunidad de vivir la misma experiencia de la que se relata. Por si no lo sabían, este juego maldito ultra perturbador de Pokémon existe. Si lo buscan en internet y lo descargan junto con un emulador de Game Boy, podrán usar las técnicas prohibidas en el mundo de Pokémon y hacer lo impensable con total libertad. No hay nada más genial que convertirte en protagonista de una historia digna de contar a futuro. Si los creadores del Hagron se basaron en este relato para crear la alteración de Pokémon Rojo, entonces se merece un aprobado de mi parte. Calificación, 1A. ¿Se han preguntado por qué tardaron tanto en crear la cuarta temporada de Bob Esponja? Una serie tan exitosa no podía tener una excusa fácil de comprender, ¿o sí? Bueno, uno de los internos de Nickelodeon explicó la razón. Luego de que hayan finalizado la primera película, tocaba revisar los episodios de la temporada 4 uno por uno, antes de que saliesen al aire. Un grupo de trabajadores pusieron manos a la obra con la revisión del primer episodio, Témele a una cangreburger. Algo que el estudio suele hacer es colocar títulos falsos a modo de broma sobre los episodios a revisar, total no eran cortes finales y se podían editar más adelante. Es por eso que no dijeron nada cuando vieron que el capítulo se llamaba El suicidio de Calamardo. Empezó con Calamardo tocando el clarinete, mal como de costumbre, y con Bob y Patricio riendo y jugando al lado de su casa. Calamardo les grita que se callen, porque esa noche tenía un concierto muy importante y necesita practicar, a lo que Bob le dice que no hay problema, y junto con Patricio van a casa de Arenita. Aparece la transición de burbujas y se muestra el concierto de Calamardo. Mientras este tocaba el clarinete, algunos cuadros de la animación se repitieron un par de veces, pero no seguía al sonido. Parecía un simple problema de imagen. Lo que sí fue de verdad extraño, es que el público le abucheaba a Calamardo de manera muy agresiva, hasta con insultos. Y no solo eso, también tenían ojos rojos hiperrealistas, como si les hubiesen pegado fotografías de ojos reales a cada uno de forma perfecta. Calamardo estaba nervioso y asustado. Bob Esponja también estaba en el público abucheando, algo que no suele hacer en la serie. Los trabajadores se miraron confundidos pensando en si esto era para niños, pero como no son los escritores, pensaron que en los siguientes minutos todo cambiaría a mejor. La toma cambia a Calamardo sentado en el borde de su cama, pensando en el horrible momento que acaba de tener. Esta escena no tenía sonido, lo que generaba incomodidad en el ambiente, hasta que Calamardo empezó a llorar por un minuto hasta que el silencio volvió.
La pantalla empezó a acercarse poco a poco a Calamardo, con ruidos tan escalofriantes que no parecían venir del video, ya que sonaban demasiado real. Huracanes, ramas rompiéndose, llanto de dolor, algo no andaba bien. Los trabajadores no entendían qué estaba pasando, pero no pasó mucho tiempo para que comenzara el horror. La pantalla empezó a deformarse de manera abrupta, se ponía borrosa y parpadeó lo que pareció un cuadro que no encajaba en la escena. El editor principal retrocedió el video cuadro por cuadro para observarlo detenidamente. Y entonces lo vieron. Era la foto de un niño muerto, con los órganos saliendo de su estómago, un ojo colgando de su cabeza, y estaba en ropa interior sobre lo que parecía ser una calle. Al lado del cuerpo se podía ver una sombra, esta era de quien sacó la foto. Como no había cinta del crimen, la idea de que el fotógrafo fuese el asesino rondaba por sus cabezas. Los trabajadores quedaron en shock por lo que vieron, pero siguieron con el video. Se muestra otra vez a Calamardo llorando, más fuerte que antes, durante 20 segundos, hasta que apareció otro cuadro. Esta vez era la foto de una niña, también muerta, con las entrañas saliendo de su espalda, un gran charco de sangre a su lado, y un ojo colgando de su rostro. Una interna del estudio salió corriendo por ver tal atrocidad, y otros casi vomitaban. El episodio continuó, ahora Calamardo lloraba sangre mientras se cubría la cara, hasta que llegó a otra fotografía que duró por 5 cuadros, como si fuese un video. Una vez más, era un niño asesinado en la calle, con las entrañas saliendo de su cuerpo, un ojo colgando de su cara, y sobre un gran charco de sangre. Pero esta vez había algo diferente. Una mano arrancaba más órganos del cuerpo, sangre escurría de él, y el niño parpadeó en los últimos 2 cuadros. Esto ya era demasiado, así que llamaron al creador de la serie para que lo vea. Cuando el señor Hillenburg llegó, siguieron con el episodio. Luego de las fotos, se ve a Calamardo llorando sangre una vez más, mirando a la pantalla durante 3 segundos. Se escucha una voz que grita, hazlo, y Calamardo saca una escopeta y se dispara en la cabeza, soltando sangre y materia gris realista sobre la pared. El episodio terminó. El señor Hillenburg pidió explicaciones sobre lo que acabó de ver, así que comenzaron a investigar el video. Resulta que alguien modificó el episodio, pero no lograron descubrir quién fue. Y sobre las fotos, tampoco hubo información. No se registró a ningún niño, ni al fotógrafo, ni siquiera se encontraron pistas físicas en las fotos. Como no hubo ningún progreso, el estudio decidió actuar como si nada hubiese pasado y continuaron con la serie. No es casualidad que mucha gente aún recuerde esta creepypasta al día de hoy, si fue la primera historia en tratar el género de episodio perdido que contiene algo siniestro. Y además, su clara narración y ausencia de idioteces e incoherencias la vuelven una buena historia de terror. Pero lo mejor de este relato es lo siguiente. Cuando en la vida real ocurre un suceso inexplicable, por más minúsculo que sea, es bueno crear una historia que le dé sentido al por qué pasó tal cosa. Y es mejor cuando la única evidencia que tiene son las versiones que tienen los afortunados, o desafortunados, que presenciaron el suceso que nunca salió a la luz. Intenta contradecir el testimonio de alguien, sin haber visto lo mismo que él. Calificación, 1 A+.